Nuestro próximo expositor también es de Venezuela, el ingeniero Horacio Medina, que es secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de la Unidad y ha sido gerente de PDVSA. Creo que una cosa importante señalar en el caso de Venezuela es el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, Horacio. Bueno, buenas noches. Yo voy a tomar el riesgo de que, bueno, no por usted, no sé, que el chacal de la trompeta me haga sonar la trompeta, ¿no? Pero me avisa, por favor, Guillermo, cuando falten un par de minutos. Bueno, yo para complementar un poco lo que decía Gisela, y quiero referirles un caso muy específico que es precisamente el caso de lo acontecido con Petróleos de Venezuela. Se trata del despido de más de 20.000 profesionales que fueron despedidos de una manera ilegítima, absolutamente ilegal y violando todos los procesos que puedan entenderse. Sin embargo, creo que es muy oportuno hacer un pequeño recuento sobre lo que estamos conversando hoy, o el tema primordial, que es el tema de los derechos humanos y las violaciones que ocurren en Venezuela. Podríamos tomar como punto de partida una democracia que básicamente comienza a decaer ya al final de la década de los 80, y quizás uno de los primeros síntomas es un grito ensordecedor que no fue escuchado por ninguno de los líderes políticos del momento. Y se produce un evento muy importante que se conoce en Venezuela como el Caracazo. Se produce el 29 de febrero del año 1989, justo unos días después que había tomado posesión Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno. El Caracazo, ni más ni menos, significó definitivamente un hecho de mucha violencia, de turbas en las calles absolutamente incontroladas que ameritan en la intervención del ejército. Y cuando el ejército actúa en las calles ante unas turbas que no tienen control, lo que sucedió fue exactamente lo que ustedes están pensando. Un número indeterminado de personas que fueron muertas en circunstancias aún todavía se describen. Fue obviamente tomado en cuenta por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y hasta el día de hoy comienzan de alguna manera a resarcirse algunas de esas muertes, si es que se le puede poner el término de resarcir una muerte. En ese estado bastante deplorable de la democracia al final de los años 80 en Venezuela, en 1992 irrumpe un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado contra el propio Carlos Andrés Pérez por parte de quien años posteriores fuera electo presidente de la República por la vía democrática. Se trata del intento de golpe de Estado que Hugo Chávez y otros comandantes de la Fuerza Armada venezolana intentan el 4 de febrero de 1992. Entonces, en un estado absoluto de precariedad democrática, con una situación económica tremenda, bajo un liderazgo político ausente, sobre la teoría de que la apolítica era el tema primordial y donde ser político es malo, donde definitivamente no existía una identificación clara de la importancia capital que tiene para un proceso democrático los partidos políticos, llegamos al año 1998, y en 1998 comienza definitivamente Venezuela a padecer lo que nos ha traído hasta aquí 15 años después. En 1998, por la vía democrática y sin ningún lugar a dudas, es electo presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías. Chávez Frías, un líder absolutamente carismático, con una connotación de un corte populista tremendo, que penetra definitivamente en las diferentes clases sociales. Ojo, que no solo es en las clases sociales populares, donde definitivamente está orientado más profundamente. También se hace acompañar en sus primeros años de importantes líderes de las más connotados intelectuales y de empresarios del país. Esa llegada de Hugo Chávez comienza definitivamente a transformar sociológica y psicológicamente la población venezolana. Como Gisela mencionaba, allí vienen ya los primeros fallos, la Asamblea Constituyente, sobre todo lo que eso significó, todo lo que aquello que se llamaba el quino, ¿no? Donde definitivamente con muchos menos votos de lo que en realidad sacaron, obtuvieron muchos más representantes dentro de la Asamblea Nacional. Y comienza entonces ya sobre la práctica un deterioro importantísimo de violaciones sobre el Estado de Derecho en Venezuela. Hecho ese punto y avanzando hacia la toma del poder total,
y no como dijera Luisa Estela Morales, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y un poquito en línea con lo que me mencionaba Gisela. Ella dijo que la separación de poderes no tenía sentido porque en Venezuela existía un solo gobierno. Entonces, ¿para qué queremos separación de poderes si hay un solo gobierno? Bueno, Chávez desde el primer momento se planteó con una visión muy clara de lo que quería, era la toma absoluta de todos los poderes bajo la hegemonía del Poder Ejecutivo. Y aparte de eso se propuso dos tomas, la toma del sector militar y la toma del sector que proporcionaba las divisas al país, Petróleos de Venezuela. Sobre lo del sector militar, quizás haya alguien más avesado en esa materia que yo y podría darles una explicación. Siendo Chávez militar, pues obviamente aprovechó su ascendencia sobre las tropas militares, su carisma sobre los nuevos reclutas o los nuevos alférez que estaban ingresando en la academia militar, y logra de alguna manera una adhesión de sectores muy importantes de las Fuerzas Armadas a su proyecto. Con relación a Petróleos de Venezuela, comienza una lucha que para mucha gente estuvo ausente hasta el año 2002, pero desde el 2 de febrero, fecha que toma posesión Hugo Chávez, de 1999, hasta que ocurre públicamente la irrupción de la gerencia de Petróleos de Venezuela en febrero del año 2002, hubo una pelea interna tremenda sobre la base de resistir al poder. ¿El poder para qué? Obviamente para Petróleos de Venezuela en sí, a Hugo Chávez y a este tipo de proyectos no les interesa para nada. Les interesa sobre la base de que es el ente que va a financiar todo lo que necesitan financiar para destruir todo lo que necesitan destruir. ¿Y qué es lo que necesitan destruir? Siempre el sector privado. Hacer depender el mayor número de personas posible, el mayor número de entes posible de la hegemonía del gobierno, del Estado omnipotente y omnipresente. Esa lucha interna de Petróleos de Venezuela trajo como consecuencia, primero que nada, el 11 de abril, los hechos del 11 de abril, donde, como refería Gisela, Chávez salió temporalmente del poder. Eso se ocasionó en función de la protesta originada en Petróleos de Venezuela, un paro nacional, una marcha que llegó a Miraflores, la salida del poder de Chávez pedido por el alto mando militar y un regreso que todavía a estas alturas del partido, noveno inning, 3-2 y 2-out, nadie ha podido explicar correctamente y hay muchas versiones en el ambiente. Pero Chávez regresó al poder. El regreso de Chávez al poder fue sencillamente para terminar de clavar la espada y matar el toro. Y eso es lo que se propuso desde ese momento, la toma de Petróleos de Venezuela. Aprovechando el paro cívico nacional, el que se decreta el 2 de diciembre del año 2002, y al cual muchos de los trabajadores de PDVSA nos sumamos a ese paro cívico nacional que tenía una duración de 3 días, en su inicio se produce la toma de Petróleos de Venezuela, algo que estaba perfectamente orquestado. Cerraron todas las posibilidades de acceso, nadie pudo regresar, la violencia se hizo presente, los grupos armados tomaron Petróleos de Venezuela, la Guardia Nacional tomó Petróleos de Venezuela, no había forma de regresar al trabajo. Y se dijo entonces que los trabajadores habían abandonado la empresa. Hay pruebas evidentes, son hechos públicos y notorios, y a partir de allí se producen hechos que son definitivamente inauditos, hechos que no tienen precedente en la historia. Se despidieron 20.000 personas por prensas en listas aparecidas en la prensa nacional. Se usaron todo tipo de ataques de desprestigio, todo tipo de calificativos, todo tipo de campañas en contra de quienes trabajaban en Petróleos de Venezuela. Se hizo una suerte de apartheid generalizado para 20.000 personas, 20.000 familias que fueron definitivamente apartadas, fueron desalojadas de manera violenta de los campos operacionales, sin que haya todavía, a este momento, 11 años después, ningún pronunciamiento de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia sobre ese caso. Obviamente ese caso fue elevado a la Organización Internacional del Trabajo. En lo personal tuve la oportunidad de hacerlo porque por las cosas de la vida pues me tocó en un momento determinado asumir la presidencia de un sindicato de profesionales, cosa que en algunas partes luce un poco extraño, pero bueno, había que asumirlo y así se hizo. Pudimos ir a la Organización Interamericana, a la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. El caso está allí. Hubo un pronunciamiento en el año 2005 a favor de los trabajadores de PDVSA. Obviamente ningún régimen totalitario o con una convicción totalitaria del poder como la que existía en Venezuela, pues iba a prestar atención a esto. Sin embargo, hemos insistido y a lo largo del tiempo, y quizás ese es uno de los puntos que quería mencionarles esta noche, aprovechar el momento. El pasado 15 de noviembre, nuevamente introdujimos ahora ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en la OEA, una medida cautelar
en protección a los trabajadores de PDVSA. Y estamos introduciendo, no puedo decir exactamente la fecha, o no debo decir exactamente la fecha, el caso en sí mismo. Y la idea significa lo mismo. Yo creo que el hecho de que se irrespeten los derechos humanos de una manera consuetudinaria, de que el señor José Ramón Blanco se sienta un poco menos optimista con relación al respeto de los derechos humanos, yo también lo comparto, en ningún caso debe o puede cercenar el derecho que tenemos a exigir que se respeten los derechos humanos. Y creo que no hay ninguna causa mejor que el día de hoy o el día de mañana, como propiamente debe ser, para que nosotros pidamos que definitivamente los derechos humanos deben ser respetados. Creo que además de esto hay una petición que a nombre de los venezolanos, y sé que es suscrita por Gisela, por José y por tantos otros venezolanos que están acá, yo creo que deberíamos solicitar la liberación de los presos políticos venezolanos. Prioridad para el caso de Iván Simonovi, dado la situación precaria de su estado de salud. Iván Simonovi está muy cercano de lo que podría ser un desenlace fatal. Es prisionero político desde el 11, por los hechos del 11 de abril, quiero decir. Y yo tengo una anécdota muy personal con él porque su esposa trabajaba con nosotros en PDVSA. Iván se acercó a la tarima del 11 de abril, el día de la gran manifestación, y yo estaba en esa tarima, y me dijo, por favor, te suplico que hagas un llamado de que la gente no vaya a Miraflores porque hay una trampa montada. Van a asesinar a la gente. Y bueno, me tocó decirlo por el respeto que le tengo a Iván y así lo hice público. Y después Iván ha sido culpado, condenado a 30 años de prisión por ser responsable supuestamente de los hechos ocurridos ese 11 de abril sin que hayan podido demostrar absolutamente nada en ningún momento. Yo creo que es una violación tremenda, lo que ya significa prohibir la libertad, el hecho de que además a Iván Simonovi no se le haya dictado una medida de liberación en función de la precariedad de su salud. Yo creo que es un momento muy oportuno para que lo hagamos y tengamos presente que se lo estaríamos pidiendo a un régimen que no es democrático, que definitivamente está más que comprobado, que significa un nuevo régimen con una convicción totalitaria del poder, un neototalitarismo de Estado que usa las prácticas más atrasadas del socialismo del siglo XIX y las prácticas más aberrantes del fascismo del siglo XX. Pero con todo y eso, José Ramón, yo creo que debemos pedir eso porque es lo propio de los seres humanos. Muchas gracias y buenas noches.